Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Cancha Vino Tinto. Quien les habla es tu humilde servidor Omar Ron Cabrera, desde Quebec, en Canadá, en el Polo Norte. Episodio número 10, la clásica, el calidoso. Reservado este número para una persona que nos va a honrar con su presencia este día. Y les presento al equipo que hace acto de presencia en la cancha. Está rapidita para el toque. Uno le dicen el tractor, otro juega de 9. Pero voy a dejar que ellos mismos se presenten aquí en Cancha Vinotinto. Jesús Isco desde Madeira, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Nuevamente, de verdad, un placer por esta oportunidad de establecer una conversación futbolística y de tener la oportunidad de darnos banquetes siempre con invitados de lujo, los cuales nutren nuestros conocimientos futbolísticos y ayudan a esa audiencia a valorar y entender mucho más lo que es el fútbol nacional. ¿Cómo estás, Hans? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Jesús? Omar, aquí Hans Christian desde Sao Paulo. Feliz de compartir un día más en Cancha Vinotinto, de compartir con Omar, compartir con Jesús, de nutrirnos un poquito más, no solamente de fútbol, sino del fútbol que nos enamoró, que fue el fútbol nacional, el fútbol venezolano, y darle un poquito también de expansión al conocimiento de aquel pasado, que es lo que vamos a hacer hoy, y traerlo al presente a estas nuevas generaciones de la parte ardua que se vivió del fútbol nacional previo al siglo, ya estamos hablando del siglo pasado, de cómo era el fútbol nacional del siglo pasado, con un representante que inspira y marca muy bien lo que fue esa etapa y que dudo que haya muchas personas dentro del fútbol venezolano que conozcan bien esa etapa como la persona que tendremos hoy. ¿No es así, Omar? Por supuesto, un invitado de lujo, quien, como dicen coloquialmente, se ha comido las verdes y las maduras del fútbol, ha vivido diversos procesos, no solo como jugador, sino también como entrenador en las categorías menores de la selección, lleva a cabo un proyecto actualmente bastante importante para el desarrollo del talento nacional y pienso que es un conocedor de 100 puntos del fútbol venezolano, una persona que tiene un color característico, no solo en su sangre que es roja, sino que también lo conocen como el verdadero rojo en el argot del fútbol venezolano, del balompié criollo. Jesús Isco, vamos a hablar en unos segundos de la importancia que puede ser una persona en una institución cuando es referente tanto jugador como entrenador. Jesús, estos íconos que marcan la pauta y que al pensar en su nombre reflejan automáticamente un equipo. No, indudablemente, cuando una persona ha hecho un trabajo de esa magnitud, forma ser parte de la institución y del club como tal. Son aquellos tipos de personas que con su trabajo pasan a ser las leyendas. En donde llegan ya tienden a ser unos nombres importantes. Y en este caso, Fregando Pista, vamos a tener la oportunidad de poder dialogar con una persona de esa magnitud. Sí, sobre todo porque es importante estar con el balón en los pies. Hans, una persona que se divertía en la cancha, también proyecta mucho de esto en su época en el banquillo, ahorita desde el punto de vista dirigencial, también focaliza todo lo que tiene que ver con su ADN deportivo, una persona de amplio recorrido dentro y fuera de la cancha. Es el impacto porque, ¿cómo lo viviste tú sobre todo en la época de jugador de una persona cuando tiene espalda de haber vivido muchas cosas en cancha y luego tiene autoridad, sobre todo porque lo que dice esta persona es porque lo vivió y sobre todo cuando quiere proyectar una especie de planificación deportiva en una institución es porque él sabe lo que está diciendo y porque lo pudo realizar en su carrera. No, totalmente. Estamos hablando de cuando es una persona que inicia sus pasos en el fútbol de 7 años de edad, allá por el Conquito, y de repente se extiende tanto por las categorías menores, no solamente de, del club, sino también a nivel selección, se convierte en lo que en el deporte norteamericano se le dice un jugador franquicia, como lo fue para la institución del Caracas, y conoce todas las etapas, y no solamente que vayas pasando fase por fase, sino también una cosa muy importante fue ese punto de inflexión que tuvimos a finales de los 90 e inicios del 2000 en el fútbol venezolano, que el fútbol venezolano cambió por completo, por mucho del trabajo que se hizo tanto a nivel de marketing como se trabajó la parte mental de la selección con el trabajo del profe Richard Páez. Él vivió esa transición.
Eso es muy importante. Es una cosa que dice realmente que esta persona tiene el conocimiento y la experiencia como para poder trascender más allá de la cancha. Muchos de nosotros que estuvimos en la cancha no tuvimos esa oportunidad. Tenemos un conocimiento, sí. Nosotros vemos el fútbol muy diferente a como lo pudieron ver, a como lo puede ver la gran mayoría de las personas que son simplemente hinchas fanáticos del fútbol. Pero estamos hablando que esta es una persona que tiene un poquito más allá de esa visión que podemos tener nosotros, que va a ser súper interesante y que nos va a nutrir muchísimo. Eh, Enriquecedora, plenamente. Claro, Hans, total. sí, No, 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 por favor. coincido contigo porque justamente es dejar un legado. Cuando Sí. haces un impacto como jugador, perteneces a la selección nacional, creas la conexión verdadera con el aficionado del fútbol, con el fanático, con aquellos fieles seguidores de un club, te identifican. Luego esta persona tiene la carta verde, como decimos, tiene el semáforo en la luz idónea para recorrer el fútbol nacional, para hacer un trayecto y sobre todo porque en todos los roles que ha desarrollado aporta y seguirá aportando al fútbol venezolano porque es una persona incansable. Actualmente viene a hacer una gira en Europa, estableciendo ciertas conexiones con gerentes deportivos, con infraestructura deportiva, intercambiando, aprendiendo y sobre todo avanzando, porque el fútbol, así como en la vida, demanda crecimiento. Jesús Isco, no nos podemos quedar con lo que ya vivimos, sino que esto es una evolución constante. No, indudablemente cuando se habla de fútbol, se habla de que el fútbol ha crecido, o sea, a nivel, por así decirlo, estratosférico durante muchos años, ha tenido un cambio muy drástico. Básicamente, si nombramos el fútbol, ¿verdad? Y lo asociamos con un poquito de contexto, digámoslo así, por así decirlo, de dispositivos. Hace nada se escuchaba música en un cassette o en un acetato, y ahorita en la actualidad ya la gente tiene acceso a la música como tal, ese tipo de contenido de manera digital. Lo mismo pasa con el fútbol. Y para lograr hacer lo que o sea, ha logrado hacer esta persona, este invitado, se requiere de mucho trabajo, se requiere de mucho trabajo. Ser un líder dentro de la cancha y fuera de la cancha, en el banquillo y en muchos aspectos de la vida es algo que requiere bastante trabajo y es muy importante la charla que vamos a tener el día de hoy con este personaje. Hans, desde tu punto de vista, ¿cómo definir un ícono? ¿Cómo definir una leyenda? ¿Lo medimos por los logros? ¿Lo medimos por lo que hace fuera de la cancha? ¿Lo medimos por títulos? ¿Lo medimos porque fue una persona que se pudo sostener en el tiempo? ¿O sencillamente porque es súper integral y mantiene un impacto y conexión realmente con la afición? Mira, cuando hablamos de ídolos, de leyendas de un club, no podemos basarnos nada más en los títulos, sino en lo que hizo sentir a la hinchada cuando él estuvo en cancha. En cómo pudo inspirar a los chicos cuando lo veía y decía, quiero ser como él, como las alegrías que le podía dar a cualquier hincha que después del partido salía contento de tomarse sus cervezas afuera porque vio a su equipo feliz, porque ese jugador lo llevó a eso. Hay muchos ejemplos. O sea, nosotros podemos decir que, bueno, un ejemplo clásico de un ídolo y leyenda, podemos hablar de Messi en el Barcelona. Pero si tú me preguntas a mí, por lo menos de mi equipo, Manchester United, ¿quién sería un ídolo, una leyenda del Manchester United? Para mi generación fue Wayne Rooney, porque él dejó un legado que él mantuvo en el tiempo, a pesar de haberse ido al equipo, donde la gente se inspiró y dijo, o los chicos decían, quiero ser como él en un futuro. Va más allá de los goles, va más allá de los títulos que hayas podido conseguir, es de la imagen que tú dejas en la cancha y en cuanto puedes inspirar a los que te ven todos los fines de semana. Para mí así puedo definir un ícono. Es como definir un líder. Cuando no hablan las generaciones que es un líder, es que me inspira. Eso es un ícono, eso es una leyenda, eso es un ídolo dentro de un club. Yo lo veo de esa forma, Omar. Claro, está unado un poco también a los resultados. Claro está, porque para generar un impacto debe fomentar esta ilusión de verse reflejado en él. Pero también hay una diatriba actualmente en el deporte de Jesús Isco en cuanto a un jugador pasa del rol como atleta en cancha a las oficinas o en el banquillo y de pronto no persevera en este esfuerzo, no es el mismo paralelismo. Es decir, si un director técnico tuvo épocas de gloria como jugador y en el banquillo no da resultados, esto puede opacar. Entonces estamos hablando de un factor riesgo que solo los valientes asumen. No, indudablemente, indudablemente, muchos jugadores lo piensan.
O sea, como jugador, pues vas a darle gloria al equipo, si eres bueno. Y dependiendo de la cantidad de partidos y de las situaciones que se te afronten. Pero todos sabemos que la responsabilidad primordial de un equipo ya viene desde el banquillo. Ya no son decisiones que se basan en una sola persona como tal, ¿me entiendes? Sino que el técnico es el encargado de todo. El equipo puede, mira, el equipo puede tener el peor partido del mundo y el mejor, pero toda la carga cae sobre el entrenador. O inclusive, como dices tú, dentro de las oficinas. O sea, son dos perspectivas que el mundo del fútbol le permite a las personas que están dentro de él. Puedes ser jugador, luego de ya que pasas tu etapa como jugador, puedes pasar a ser o director técnico, puedes pasar a trabajar con un cuerpo técnico, puedes ser preparador físico, puedes trabajar desde las oficinas. Y eso también va a depender mucho de la persona como tal. Por supuesto, y un ícono que ha impactado el fútbol venezolano, un referente, no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional, hace acto de presencia hoy en cancha Vinotinto, una persona, un ícono, leyenda del fútbol venezolano, a quien le agradecemos que haga acto de presencia hoy. Bueno, ya lo dije, está allí ajustando el tema de logística para mostrarse. Se trata del profe Seferino Bencomo, quien hoy engalana la cancha Vinotinto con el episodio número 10. Profe, creo que tiene allí muteado el micrófono y tiene que abrir la cámara. Bienvenido. No sé si me escucha, pero aquí estamos listos y prestos para compartir con ustedes fútbol. ¿Cómo está, profe? Ahora sí, Seferino Bencomo, episodio número 10 de Cancha Vinotinto. Profe, bienvenido. Hola, un gustazo saludarlo. De verdad que para mí es un honor compartir con usted en este momento y de verdad que, bueno, contento y agradecido por la invitación. Profe, los agradecidos somos nosotros. Les reservamos un número especial en nuestros episodios porque tenemos bastante sentido de pertenencia con el trabajo que usted ha realizado en el balompié criollo. Este es un espacio dedicado para dar a conocer el fútbol venezolano, las leyendas de nuestro balompié, quienes están actualmente trabajando para sumar y evolucionar esta disciplina en nuestro país. Primero quiero preguntarle cómo está en la actualidad de Seferino Bencomo, a qué se dedica y cómo va su día a día. Bueno, que terminé mi ciclo a nivel profesional me dediqué a hacer un proyecto importante como Katia FC. Yo creo que muchos los conocen. Ya tengo varios años en lo que es la academia, en lo que es la formación de jugadores, proyección de jugadores. Y realmente, bueno, hemos evolucionado bastante, ya tenemos nuestras instalaciones propias desde hace rato, hacemos vida en el complejo deportivo que está ubicado en el Junco Country Club, vía hacia Junquito. Ahí tenemos más o menos aproximado unas 4 hectáreas, unos 40.000 metros aproximados, donde ya la primera etapa está bastante completa y esperando a terminar lo que es la cancha ya profesional con las medidas que se estimula entre 105 y 65. Estamos en esa evolución y bueno, constantemente buscando de proyectarme, buscando de formarme de la mejor manera en el extranjero. Ahorita regresé de Italia, regresé de España, que estaba en unos congresos con la gente de Real Madrid, Atlético, y bueno, estamos en esa nota siempre vinculados en lo que es el fútbol y la proyección y la formación. Muy importante. De verdad, primero que nada, un placer y agradecido de antemano por darnos esta oportunidad de poder conversar con usted en este espacio dedicado al balompié nacional. Primero que nada, profe, nosotros realizamos ciertas preguntas al invitado como tal para tratar de informar al público en general que observa este tipo de contenido. Dentro de este caso, yo tengo una pregunta para usted que me gustaría saber qué significó para usted pasar prácticamente toda su carrera en un solo club. Bueno, realmente para mí fue muy importante, aparte del sentimiento de identidad hacia la institución, hacia el Caracas. Fueron 25 años con ellos, 18 como profesional y 6 como director técnico, pasando por todas las categorías y terminando eh, dirigiendo ya el primer equipo profesional, ¿no? Fueron muchísimos años, de verdad que mucho que agradecer desde que el Guillermo Valentiner, bueno, un año antes, cuando era de Radio Caracas, yo entré a ese equipo y después, bueno, se le dio continuidad a lo que es
el Caracas FC con el doctor Guillermo Valentinet, que realmente fue un impulso importante no solo para el Caracas, para esa divisa, sino para el fútbol venezolano. Yo creo que fue el comienzo de ejemplo de hacer las cosas bien en nuestro fútbol, ¿no? Y realmente, bueno, para mí fue muy importante tener esa continuidad por 25 años en el Caracas. De verdad que es mi equipo de toda la vida, el que le debo todo, el que me formó, el que me proyectó, el que me dio la estabilidad económica. De verdad que, bueno, hasta el día de hoy y por siempre agradecido de ello. Ahí podríamos decir tranquilamente, profe, y bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy. Podríamos decir que esté más rojo que ninguno, por decirlo así. Fue la frase que yo pensé cuando vi la trayectoria, y es una cosa que es bastante admirable, porque eso es algo que ya no sucede mucho en el fútbol actual. Esos jugadores franquicias. Y si allí se pone una comparación, podríamos decir que Seferino está al mismo nivel de un Totti o un Paul Scholes que no vieron otros colores y que no amaron otros, por decirlo así. Líderes en la cancha, dentro y fuera, e inspiración para muchos en la tribuna. Eh, una cosa que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntarle en esta instancia, pensando en cómo fue el fútbol en aquella época, si mal no recuerdo, gustaste en el año 88, cambió mucho. Tuviste ese crecimiento que tuvo el Caracas Fútbol Club durante todo este tiempo hasta ahora. ¿Qué diferencias puedes percibir que tienen los chicos de hoy en día al momento de decir o decir a sus padres, mamá, papá, yo quiero jugar fútbol, quiero iniciarme, búscame una academia, a cuando tú viviste esa instancia en, en tus primeros pasos al entrar en el mundo del fútbol? ¿Qué diferencias percibes ahí? Sí, bueno, la diferencia ha crecido muchísimo, ¿no? De aquellos años a lo que estamos viviendo hoy día. Creo que todo ha evolucionado. En aquel tiempo, los entrenadores que en algún momento estuvieron en el Caracas, o cuando yo estuve en la selección, realmente creo que hacían muchísimo con pocas herramientas que tenían o poca preparación académica en lo que se refiere al fútbol, ¿no? De verdad que yo creo que considero que eran unos héroes porque tenía muy poco para tratar de formar a los jugadores de la mejor manera y proyectarlo. Yo creo que el cambio es significativo, como debe ser, porque el fútbol evoluciona todos los años, va creciendo, la parte técnica, la parte táctica, la parte estratégica, la parte psicológica. Después va acompañado con todas las herramientas de un preparador físico, de un buen psicólogo, de unas buenas estructuras, de unas buenas canchas, de tener buenas herramientas para desenvolverte en lo que es ese deporte, ¿no? Y mejorar muchísimo más. Yo creo que es el deber ser, ha evolucionado muchísimo de aquellos años a esto. Yo creo que es importante, yo creo y creo en eso, que siga la evolución, porque bueno, mientras evolucionemos, el margen de error para los jugadores en formación y proyección y profesional va a ser menos. Realmente hubo una diferencia importante, pero creo y considero que hay que felicitar a los que estuvieron hace muchos años porque se abrió la puerta para darle continuidad a lo que es el fútbol hoy día, porque el fútbol no es solamente lo que a lo mejor muchos jóvenes están viendo hoy día que de verdad es motivante, ¿no? Ve un Soteldo, ve un Salomón Rondón, ve jugadores como Aramburo y todo ese tipo de jugadores que hoy día están en la élite del fútbol nacional e internacional. En aquel tiempo también los hubo, lo que pasa es que, claro, no, a lo mejor la juventud de hoy día no lo conoce como conocen estos jugadores, pero esto viene de mucho atrás y mucho más atrás desde que yo estuve. Generaciones cuando Luis Mendoza, generaciones cuando René Torres, Nelson Carrero, y así sucesivamente. Yo creo que todos hemos contribuido a que hoy día el fútbol vaya evolucionando y creo y apuesto a que siga de esa manera. Pero todas las generaciones, todos los contribuyentes de hace muchos años hacia acá, ha sido importante. Pero bueno, cada etapa va cumpliendo un ciclo. Profe, Claro. sobre todo para hablar de esto de la época de los 90, bueno, año 88, usted debuta en el Caracas con Manuel Plasencia al volante de esa tripulación, un fútbol venezolano muy competitivo, el Caracas haciéndose su puesto, luchando por su historia, obviamente está el Deportivo Táchira, Minerven, Marítimo, clubes que actualmente no forman parte del fútbol venezolano, pero era muy competitivo. Entonces, cuando Seferino ven cómo llega a ese vestuario del rojo, ¿con qué se consigue? Cuando
pasa a las categorías menores, toda la etapa formativa y luego llega a la primera división por fin. ¿Cómo pudo hacer para encontrar un puesto en un equipo de tanta categoría y tradición como el Caracas Fútbol Club? Sí, bueno, no fue fácil porque fíjate que en ese equipo estaba René Torres, Pedro Acosta, estaba Franco Gerani, Bernardo Añor, Guacharaca Baena, era un equipazo, era más de la mitad de la selección de Venezuela en aquel entonces y que venían de jugar la eliminatoria, en la eliminatoria donde Argentina salió campeón con Maradona en el año 86 y todos esos jugadores, bueno, ya habían participado en el premundial. Y para mí fue de verdad llegar ahí impresionante, no me lo creía. Gracias a Dios me recibieron de la mejor manera. El profe Plasencia me dio la oportunidad porque en aquel entonces se jugaba con un juvenil. Y ese juvenil, entre otros que había, uno de esos era yo. Okay. Entonces llegué y bueno, con todas esas figuras, yo no me lo creía. Entonces, bueno, yo dije, aquí tengo que apretar los dientes, seguí porque ya luché a donde quería llegar y bueno, con toda esta figura que siempre, porque yo lo veía por televisión, Radio Caracas lo transmitía, las eliminatorias, entonces para mí era un sueño estar ahí, que siempre lo quise buscar, pero encontrarte en ese momento era increíble. Entonces, bueno, yo dije, este es mi momento y realmente me apoyaron muchísimo, tanto los jugadores como los entrenadores que estaban en ese momento y bueno, yo después puse mi parte de entregarme futbolísticamente y tener una disciplina para seguir mi profesión hasta consolidarme, pues. No, la verdad que importantísimo y siempre eso demuestra lo que es tener garra, tanto en el campo como fuera de él. Ahora, profe, ¿qué tan difícil fue pasar de compañero a entrenador Sí, fue con una jugadores etapa, con los que ya había compartido en su vestuario como tal? sí, fue una etapa, no fue fácil, una etapa bastante dura porque muchos de esos jugadores habían jugado conmigo, eran compañeros, eran amigos, compartí tanto en la cancha como afuera con ellos. Y llegar en ese momento, en esa transición, cuando San Vicente deja el equipo o termina su ciclo con la directiva, yo llego en ese momento, venía de dirigir la segunda división, habíamos salido campeones en esa apertura y justo cuando comienza el clausura con algunos partidos que tenía un equipazo. Para mí no fue fácil, ¿no? Gracias a Dios, ellos prestaron toda la colaboración, me ayudaron, me dieron muchísima confianza. Yo lo que hice es darle continuidad al trabajo que venía haciendo San Vicente en ese momento, porque yo pensaba y estaba convencido que no podía cambiar nada, porque era un excelente equipo con grandes figuras. Estaba Pájaro, estaba Rey, estaba Figueroa, estaba Los Sícheros, era un equipazo. Entonces yo dije, bueno, yo aquí lo que vamos a darle continuidad a este equipo, motivarlo y llevarlo hasta las finales, como lo hicimos y lo realizamos y gracias a Dios, bueno, ya había un trabajo ya que se venía haciendo en la apertura con San Vicente, yo lo continué, le di continuidad y bueno, todos los resultados se fueron dando. Pero después no fue fácil porque cuando salimos campeones, el presidente del equipo quiere hacer una renovación fijada en jugadores jóvenes y me tocó tomar decisiones que yo no quería tomar porque, bueno, consideraba también que eran excelentes jugadores y que eran jugadores del club de hace muchísimos años que le habían dado muchos títulos al Caracas. Tomar la decisión y hablar con cada uno de ellos y decirle que no continuaban, eso fue una etapa sumamente difícil y dura porque a lo mejor ellos no entendían la parte como yo se la estaba explicando, pero era una decisión del club donde yo la asumí y estaba convencido que si había que hacerlo, bueno, para el bien de la institución y que se pudiera sustentar en el tiempo, había que tomar esa decisión y rejuvenecer todo el equipo completo, ¿no? Y jugar con jugadores jóvenes, proyectarlos, hacerlos debutar, todo ese tipo, toda esa idea que tenía el presidente en su momento, que creo que todavía la mantiene y es una realidad del fútbol venezolano. Pero no fue fácil tomar esa decisión con jugadores tan emblemáticos y compañeros de selección, compañeros de equipo. Tuve que hablar uno por uno con ellos, unos lo entendieron, otros no. Entonces,
a los años, bueno, entendieron la posición mía porque muchos de ellos tomaron la decisión de retirarse y siguieron como entrenadores. Entonces, cuando ya tú eres entrenador, siempre dice, es que yo estaba equivocado en aquel momento porque pensaba como jugador, ahora pienso como entrenador. Pero no fue fácil, fue una transición sumamente difícil y dolorosa en ese sentido porque fueron buenos jugadores, buenos compañeros y le habían dado muchísimo al Caracas. Ya. Y no debe ser nada fácil realmente, profe, en el sentido de que uno tiene siempre una visión cuando se es jugador de una forma y cuando pasa, cuando ya estás del otro lado, la visión cambia totalmente según el entorno y encontrarte en esa de personas con las que compartieron en el día a día como pares, como jugadores, como compañeros y de repente tener que dar esa noticia no es absolutamente nada fácil. Ahí coincido totalmente con usted. Una cosa que me llama la atención fue el éxito que tuvo tanto en su parte como jugador como en su parte como DT. ¿Por casualidad existe algún título que haya sido un poquito especial en la carrera de Seferino, bien sea como de jugador o ya con la chaqueta puesta tras la raya fuera del campo? Sí, bueno, fíjate, bueno, yo conseguí muchos títulos en mi carrera profesional con el Caracas, pero creo que el que te marca siempre es el primero, ¿no? El primero donde había muchísimos jugadores jóvenes en ese entonces, ganarle una final al Marítimo con muchísimas estrellas, con muchísimos jugadores de grandes recorridos. En ese momento, considero que para mí me marcó mucho ese primer torneo, ¿no? Después como entrenador, por supuesto, la transición esa que estamos hablando cuando la tomó San Vicente y tomo yo en una situación, un entorno sumamente difícil donde la fanaticada a veces no entendía las decisiones de la presidencia, ¿no? No eran decisiones mías, yo simplemente seguí o le quise dar la continuidad a lo que quería el presidente. Ya lo demás era una decisión entre el presidente y en ese momento San Vicente, que la fanaticada no lo entendía. Entonces esa transición no fue fácil, ¿no? Conseguí el título de inmediato, porque pasaron 5 meses y salimos campeones del Clausura y después salimos campeones y obtuvimos la estrella, ¿no? Yo creo que eso me marcó muchísimo, vi una alegría importante entre una transición que no fue fácil, porque bueno, como ya vuelvo y repito, la fanaticada no entendía porque tenían su ídolo, que era San Vicente, que venía consiguiendo muchos torneos y que la directiva tomara esa decisión, bueno, a ellos como que no le gustó mucho. Entonces, claro, me arrastró a mí sin tener yo nada que ver, pero bueno, yo me debía a una institución donde me formé, donde nací, donde yo quería proyectarme, donde hice muchísimos cursos, empecé de abajo de las categorías menores, porque en algún momento yo quería dirigir ese primer equipo. Que las circunstancias no fueron la que yo pensaba, porque yo estaba muy tranquilo con mi equipo de segunda división, había salido campeón, no me lo esperaba, San Vicente estaba muy bien con su equipo, habían logrado, y de repente de la noche a la mañana, mira, tienes que dirigir. De verdad que, bueno, en el momento no era de la manera que yo pensaba que iba a llegar, pero bueno, si se me presentó la oportunidad, esto no lo voy a desaprovechar. Y fue así. Entonces, claro, esos meses fueron difíciles, pero de muchísima alegría. Entonces, claro, lo que más recuerdo es ese primer campeonato como jugador que monté y el primer campeonato que gané también como entrenador. Por supuesto, profe, algo muy enriquecedor lo que usted está comentando, puesto que hay una buena influencia de jugadores pesados en un vestuario como los Pedro Acosta, René Torres, Guachara Cabena, quienes ha comentado. Me gustaría saber, en ese trayecto como jugador en el Caracas, ¿qué personalidad del fútbol venezolano influyó más en su carrera para motivarlo y darle el espaldarazo, sobre todo en aquellos momentos donde las cosas no van bien, la plantilla del Caracas? ¿Y quién lo inspiró a usted para tomar la decisión de ser director técnico? Porque no todos los jugadores de fútbol están preparados para asumir el banquillo y tampoco a temprana edad como usted lo hizo. Sí, bueno, yo tuve muchas personas que me ayudaron como jugador. Yo le repito, en su momento Franco Gerani, eh, el mismo César Baena, Bernardo Añor, Nelson Carrero, siempre estuvieron ahí al lado mío para ayudarme y formarme como jugador y proyectarme, ¿no? Siempre tuve ese apoyo.
Y después, bueno, tú te vas haciendo jugador, vas ganando jerarquía poco a poco, van llegando nuevos jugadores, esos nuevos jugadores, tanto jóvenes como a los nuevos jugadores de recorrido, también te van ayudando, vas fortaleciendo toda esa parte mental y te vas ganando un lugar en el equipo importante, ¿no? Hablarte de ellos porque cuando yo llegué eran los primeros que me encontré, pero en todos los años que estuve me encontré cualquier cantidad de jugadores importantes, no solamente nacionales, sino internacionales, que me ayudaron en mi carrera. Después, una vez que, bueno, que terminé mi ciclo como entrenador, o perdón, como jugador, me motivó en ese momento, era Karim Asafo, el gerente del Caracas. Y él había traído a José Hernández a las categorías menores. Y justo cuando yo termino ese ciclo como jugador, ellos me dicen, tú quieres continuar, nosotros queremos que tú eres un emblema del Caracas, nosotros queremos que tú continúes como formador, que te proyectes como entrenador, ¿te gustaría seguir? Entonces yo le dije que sí, que yo quería continuar. Y bueno, el primero que me recibió y me ayudó fue José Hernández en ese entonces, que estaba con las categorías menores y aparte estaba ya con el equipo, no había segunda, había como una tercera división que había que eliminarse para ir participando en la segunda división con jugadores jóvenes. Y ahí empecé con esas categorías menores con él. Me ayudó muchísimo, fue mi tutor en ese sentido. Después, claro, aprendí muchos de los entrenadores que estaban en ese entonces. Había llegado Barrabá, no sé si se acuerdan, Barrabá Gómez, Sí, sí. que era un colombiano. Había salido San Vicente, volvió a llegar a San Vicente, seguí con la misma continuidad con ellos. Después llegaron otros entrenadores y así, bueno, fui aprendiendo de cada uno de ellos. Y siempre tuve buenas relaciones con todos y creo que en mi carrera como entrenador me ayudaron muchísimo, ¿no? Después, bueno, si tengo que agradecerle a alguien que me haya ayudado en el principio fue a José Hernández, pues. Y después, bueno, hay un montón de entrenadores que me ayudaron en mi formación. Te puedo nombrar Plasencia, Rafa Santana, el mismo San Vicente, después infinidad, después Carlos Moreno, que para descanse, que me reunía, me llamaba. César Faría, estuve en algunos partidos, en algunos ciclos con él. De verdad que me ayudó muchísimo y compartía con él. Entonces, bueno, vas aprendiendo y vas creciendo con todos esos entrenadores que te vas encontrando en el ámbito del fútbol, en el nivel de élite, pues. La verdad que es súper interesante y siempre esos son puntos muy importantes que acotar. Ahora bien, profe, hay cierta curiosidad. ¿Cómo nació la idea de crear Katia FC y qué lo motivó a usted a apostar por ese proyecto? Bueno, fíjate que cuando terminé el ciclo mío con el Caracas, como entrenador, yo estaba bastante desgastado por todos los años que fueron unos años, fueron cortos, pero fueron muy intensos, ¿no? Donde siempre, bueno, el Caracas siempre participó, estuvo en torneos internacionales, conseguimos campeonatos, un campeonato, campeón de la acumulada, resultados importantes en Copa Libertadores, siempre mantuvimos el equipo y de verdad, bueno, en todos esos años, bueno, yo me desgasté muchísimo, ¿no? Porque no eran los 3 o 4 años con el primer equipo, sino todos los años que ya venía como jugador continuo, que no descansé nunca. Entonces realmente yo quería un descanso, pero justo en ese descanso, que yo lo quería, bueno, tenía muchísimas opciones de dirigir. Me llamó Carabobo, me llamó Metropolitano, me llamaron muchísimos equipos para yo dirigir. Y realmente no le dije que no, pero lo tenía ahí. Llegó un amigo empresario mayor que yo, que me ayudó mucho en mi infancia, cuando yo tenía 12 13 años, que jugaba en un equipo que se llamaba Celimén en la Liga Menor de Caracas. Ese era un empresario que nos ayudó muchísimo porque teníamos un equipo muy humilde, donde nos costaba muchísimo con tener herramientas de trabajo, balones, uniformes, para poder pagar las inscripciones. Un empresario español de hace muchísimos años. Ese empresario, en la final contra el Táchira en San Cristóbal, que ganamos allá y salimos campeones,
llega el presidente Phil y me dice, mira, hay un señor, después de todos esos años, porque yo le perdí la pista, pues, le perdí la pista, nos ayudó muchísimo, pero yo le perdí la pista de verdad, porque yo me dediqué a lo que era mi carrera profesional y él también se separó un poquito de ayudar a lo que es hoy día el fútbol, pues. Entonces me dice Philly, en ese momento que estamos celebrando en el hotel, me dice, mira, hay un señor que te conoce hace muchos años, que es muy amigo mío, que aparte es un patrocinante del Caracas, y tú lo puedes recibir. Yo le digo, bueno, sí, no hay problema. Yo en esa parte me he tratado siempre de ser humilde, de recibir a todas las personas, conversar. Yo sí. Bueno, da mi sorpresa que cuando yo veo a este señor, era el señor de hace muchos años que nos ayudó, un español gallego, y yo me lo encuentro y claro, me sorprende. Bueno, lo recibí bien, conversamos. Hoy día, en ese momento tenía o tiene todavía unas empresas que no sé si lo pueda conversar por aquí porque son, bueno, a Tiene la libertad, final, profe. Tiene libertad. Lo que quiera mencionar, aquí hay democracia para hablar de fútbol, tranquilamente, no se preocupe. claro, porque él era un patrocinante, él era el presidente de una casa de apuestas deportiva, pues. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, bueno, hice las relaciones, tuvimos contacto. Él en su momento me dijo, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero que tú me ayudes, no importa que tú sigas en el Caracas, pero yo quiero que tú me des la idea de cómo yo formar un equipo, cómo formar una institución, cómo yo formar esto. Y yo le dije, bueno, yo te puedo ayudar. Pero yo tengo mi compromiso que realmente el espacio es muy corto, porque tú sabes, cuando ya tú diriges profesional no tienes vida. Eso es dedicado 7 por 7 todos los días y 24 por 24, no descansas nunca. Entonces yo le digo, bueno, entre las posibilidades que yo tengo, yo te puedo ayudar. Y bueno, lo empecé a ayudar, no, eso no tenía ni forma, ni pie, ni nada, no tenía nada. Yo lo empecé a ayudar, a darle ideas, hay que empezar a tener categoría, hay que registrar el equipo, hay que formarlo, todo este tipo de cosas. Bueno, durante esos años lo ayudé y lo continuaban otras personas jóvenes que él tenía ahí y le fuimos dando un poquito de forma. Cuando se termina el ciclo mío, para ser breve, se termina el ciclo en Caracas, el primero que me llama es él. Vente para acá, para la oficina, y empieza a trabajar conmigo de una vez. Me quedé, tú sabes, sorprendido, ¿no? Entonces, claro, yo después de estar en la élite del fútbol, yo quería, aparte que estaba desgastado, bueno, yo dije, me dedico un descanso, pero vuelvo, regreso. Entonces, bueno, rechacé muchas ofertas, me entrevisté con muchísimos equipos, eh, cualquier cantidad de presidentes me dijeron, pero tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Pues, agarra este equipo, vamos. Y yo no, es que estoy desgastado. Bueno, me motivó tanto, este empresario me dice, yo tengo el dinero para buscar el terreno para hacer un proyecto importante. Entonces ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio cuando me empezó a proyectar, porque a veces los proyectos lo quieren hacer de la noche a la mañana sin ningún tipo de base, ningún tipo de estructura. Yo no funciono de esa manera, porque eso al tiempo desaparece. Claro. Entonces yo le dije, bueno, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo de esta manera. Hay que buscar un terreno, hay que hacer una estructura, hay que mantener esto, ir creciendo poco a poco. Me dio carta verde, carta verde. Haz lo que tú quieras. Yo voy a poner el dinero, yo te voy a ayudar, yo quiero hacer esto. Bueno, te voy a ser sincero. Compró el terreno aquí en el Junco. Compró el terreno, eso era Monte y Culebra. Cuando yo llego a ese terreno, digo, ¿en qué problema me metí yo? Así mismo, claro y raspado. Esto no tiene ni pie ni cabeza, no había nada. Yo era un entrenador ya conocido, con cierto recorrido, con muchos equipos, pero ya le había dado la palabra, ¿sabes? Entonces, bueno, ya había comprado el terreno, ya había invertido dinero. Yo le dije, bueno, vamos hacia adelante, vamos, yo te ayudo. Bueno, de verdad que yo una y mil veces decía, Dios mío, ¿en qué problema me metí yo? Pero bueno, mira, este empresario me dio su palabra, luchó por lo que quería, yo también puse en mi parte y
fuimos creciendo en una identidad de lo que queríamos hacer. Y realmente hemos crecido muchísimo en 10 años, de verdad que sí. Y esperemos seguir creciendo y terminar lo que es este proyecto, ¿no? Yo no voy a renunciar a dirigir porque ya he tenido unas posibilidades de hacerlo. He pensado regresar, he tenido la posibilidad, he tenido amigos que ya me han llamado para acompañarlo hace unos meses. Pero bueno, nació ese proyecto de esa manera, más o menos resumiéndote un poquito de cómo empezó todo, ¿no? Y bueno, mira, en ese poquito de que vamos haciendo ya van 10 años. Y gracias a Dios estamos consolidados, que en algún momento a lo mejor les paso imágenes o cuando tengan la oportunidad de estar aquí van y me visitan y yo le muestro todo lo que hemos venido haciendo. Aparte, hemos tenido logros deportivos importantes a nivel de distrito, hemos proyectado jugadores, tenemos 5 jugadores en La Guaira ahorita prestados, Ok. tenemos un jugador que estuvo en la selección de Venezuela, estuvo en el Mundial, que es Giovanni Sequera, hoy día está en Estados Unidos. Y bueno, realmente la labor que estamos haciendo es una labor importante. Hemos participado unos 3 o 4 años en la Liga Nacional con, entre comillas, como se dice, un equipo de tercera división de distrito, abriendo la posibilidad de que la federación, bueno, abra esa oportunidad de participar, ¿no? Pero bueno, hemos sido fuertes en lo que hemos venido haciendo y bueno, he estado con esta persona que nunca me ha defraudado, ha apostado al fútbol venezolano. Yo creo que este es un Valentín Erdó. Ok. Es un Valentín Erdó, ojalá que apareciera mucho. Yo, bueno, hoy día hay muchos que están apostando por el fútbol, eso es bien para el crecimiento nuestro y ojalá que sigan apareciendo, porque es la única manera que nuestro fútbol de verdad vaya en proyección y vaya creciendo. Y estoy convencido de eso. Más o menos, resumiéndole un poquito de Claro, cómo yo llegué ahí. claro, ¿no? Y maravilloso escucharlo directamente de ustedes. Yo había escuchado de Katy FC, pero no es lo mismo leerlo en cualquier nota de prensa, escucharlo directamente con la pasión con la que usted lo enfoca. Eh, una partecita que me llamó bastante la atención es cuando usted decía, eso era Monte y Culebra, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya fue hace mucho tiempo eso. Pero hoy en día, si yo tuviese una máquina del tiempo y te dijera, vamos a viajar ese día en que hubiese Monte y Culebra, y te dijeras algo a ti mismo, sabiendo todo lo que has pasado, esas etapas en las que ha crecido KTFC, y quién sabe hasta dónde llegará, ¿qué le dirías a ese Seferino de aquella instancia, cuando hubiese Monte y Culebra, sabiendo todo lo que pasó, y cómo lo prepararías a él? Mira, yo lo primero que diría, yo realmente, yo creo que el convencimiento que tuvo esta persona hacia mí, que de verdad que no sé cómo lo hizo, que me convenció en seguir, porque realmente te pueden decir, mira, sí, vamos a hacerlo, pero del dicho al hecho, y a lo mejor algunos te lo hacen, te prometen 6 meses, 1 año, 2 años, y después ya, chao, te desapareció el encanto. Entonces, bueno, yo rebobino y digo, bueno, esa inocencia, por decirlo así, esa creencia, yo creo que hoy día me la pensaría, ¿no? Porque ya, ojalá que llegaran muchos así, pero no es fácil, no es fácil. Es un momento que yo vuelvo y repito, cuando yo me encontré ahí en esa situación, yo dije, después de todo lo que yo he recorrido en el fútbol, llegar a la élite de haber dirigido, de haber estado en la selección, porque yo acompañé a César en las mayores, acompañé a Plasencia en algunos partidos de las mayores, estaba en la élite del fútbol, me querían muchísimos equipos profesionales. Apartar todo eso o dedicarme a un proyecto que no sabía si eso iba a continuar, no sé, yo creo que hoy día me lo pensaría, ¿no? Pero no sé, me convenció el presidente de hoy día, que es Carlos Costa, que le agradezco, no solamente por haberme cumplido, sino por haber cumplido lo que está haciendo. Y ojalá que esto continúe, porque a lo mejor el Claro, día de mañana yo vuelvo y voy a dirigir y quisiera que esos se siguieran manteniendo como hasta ahora ha venido creciendo. Nos falta mucho, pero estamos en un crecimiento. Lo que pasa es que no ha golpeado la situación país, sino yo considero que hubiéramos terminado todas esas obras hoy día. Somos una de las academias
en Venezuela y en el mundo que nosotros tenemos ahí viviendo 30 jugadores proyectando lo que tienen una casa club, porque hay equipos profesionales que ni siquiera tienen una casa club propia. Nosotros tenemos de hace 5 o 6 años jugadores en formación de diferentes sitios del país, de los sitios más vulnerables, los sitios más humildes, de los jugadores más con más necesidades que te puedas existir. Lo hemos sacado y lo hemos tenido y lo hemos proyectado. Entonces, es una, aparte que estás proyectando, es una obra social, es algo que estás haciendo por Venezuela, por el fútbol, para que sean mejores cada día. Y eso no es fácil en hacerlo en una academia en Venezuela, porque a lo mejor en un equipo profesional, Caracas lo tiene, ¿okay? A lo mejor Táchira lo tiene, a lo Puerto Cabello lo tiene, pero con una academia que no tenga equipo profesional, que tenga esas cosas, mira que yo creo que son pocas o no hay aquí en Venezuela. Justamente, profe, tengo muchísimas preguntas aquí. Le quisiera preguntar de su etapa de formación como director técnico de la selección nacional, pero lo de Katia se pone bueno y aprovechando esta ola, porque estamos ahí con unas buenas paredes que estamos haciendo, le quiero preguntar sobre la gira europea, que pueda desglosar con exactitud cómo le fue a Ceferino Bencomo en su gira europea, ya lo comentó Italia, España, cómo fue ese aprendizaje, qué puede sumar de allí a Katia y si nos puede revelar algo que de repente no conozcamos. A título personal, usted que es el protagonista de la historia, por favor. Sí, bueno, fíjate, yo desde que me empecé a preparar de hace muchos años, fuimos una generación importante de aquel tiempo que empezamos a buscar salir a Europa, a Sudamérica, a prepararnos, porque yo estaba convencido que siempre había algo más que aprender fuera de Venezuela. Y bueno, a partir de ahí, todos los años me fijé en mente hacer mis cursos, proyectarme, aprender, intercambiar. Y estoy hablando de, bueno, de que yo empecé como formador, no sé, más de 16, 17 años. Todos los años trato de ir a Europa, trato de ir a Sudamérica en algunos equipos para mantener lo que es la actualización de un entrenador, porque aunque la esencia siempre es la misma en el fútbol, pero muchas cosas van cambiando. Los trabajos son diferentes, los trabajos técnicos, los trabajos tácticos, las estrategias son diferentes, la preparación física es diferente, los escenarios son diferentes. Entonces, cada día tienes que ir actualizándote y estar a la par de lo que va evolucionando el fútbol, a nivel de fútbol base y a nivel de profesional, porque el día de mañana me llamo un equipo profesional y tengo que estar al día de lo que están haciendo hoy en Venezuela y en el mundo. Entonces, no lo he dejado de hacer. Desde esa fecha que te dije, todos los años voy a Europa. Este año estuve con la gente de Real Madrid, estuve todo lo que es hablando sobre la formación y proyección de jugadores, en cómo ellos se manejan en todas las partes de compra y venta de jugadores, en todo lo que ellos suman por minutos jugadores que puedan prestar o no puedan prestar o que pueden dar continuidad, en todo lo que es trabajo de musculación, bueno, infinidad de cosas que tú tienes que estar al día, igual que con la gente del Atlético de Madrid, con la gente del Getafe, con la gente del Levante, con la gente del Rayo, con todas las personas, con todas esas instituciones que yo he podido estar, siempre vas aprendiendo. Y no solamente la parte de metodología, sino también la parte de intercambiar ideas, de convivir, de estar ahí. Es un aprendizaje aparte en sentarte a hablar con Raúl, a sentarte a hablar con el coordinador deportivo de Real Madrid, del Atlético, que te expliquen cómo funciona, qué hay que hacer, porque ahora sí, ahora no. Entonces todo eso es un aprendizaje que tienes que estar al día a día porque tú no sabes. Primero, yo represento una academia, una institución que quiero que vaya ahí avanzando cada día más. Pero el día de mañana me toca dirigir una selección su 15, 17, 20, aquí o afuera, o un equipo profesional. Ah, es que se perdió 10 años No, no se perdió. Yo estoy al día con mi actualización, estoy al día con mi proyección. Ah, que tengo tiempo que no dirijo. Bueno, sí tengo tiempo que no dirijo a ese nivel. Pero bueno,
Eso no quiere decir que no tenga la preparación adecuada para eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo busco todos los años, actualizar, buscar, indagar, tener esas personas en un diálogo en que te diga qué se hace, qué no se hace, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Tengo muchísimos amigos y realmente eso me ha ayudado mucho en mi formación. Excelente. No, la verdad que importantísimo y eso es muy importante siempre acotar que no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel de vida la preparación es esencial. Nunca dejamos de estudiar ni estar al día con las actividades que hacemos para poder lograr tener el éxito. En este caso usted lo ha Claro. tenido y por algo es un personaje icónico dentro del fútbol nacional. Ahora bien, hablando un poco de esa experiencia que tuvo con la Vinotinto Juvenil, ¿cuál cree usted que es el principal desafío de las selecciones juveniles en Venezuela para consolidar talento? Yo pienso que lo primero es la formación en su equipo. La formación de su equipo, tener una buena formación, tener una buena competencia. Creo que la han venido haciendo, han venido trabajando sobre eso. Hoy día hay muchísimos jugadores jóvenes que, situación país, tuvieron que salir y se están formando en otros países, tanto en Sudamérica como en Europa. Y eso también nos ha ayudado mucho, ¿no? Yo considero que el trabajo que se está haciendo hoy día ha sido bueno, ha sido competitivo. Creo que y considero que hay que seguir trabajando en tratar de que el nivel competitivo de esas categorías sea mayor y con más intensidad, porque realmente cuando vas a competencias internacionales, ya que yo estuve en sub 15, sub 17, estuve acompañando a Faría en las grandes, ya tú ves que el ritmo de esos jugadores es diferente. La mayoría de esos jugadores a los 15 años ya están trabajando con el primer equipo. Entonces, la competencia también son buenas en esas ligas. Entonces, yo considero que hay que mantener lo que vienen haciendo y aumentarla. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ya la liga, la federación buscarán la manera de tratar de que ese nivel llegue, ¿no? Considero que hemos tenido buenos resultados, que hemos llegado bastante lejos, pero eso tenemos que mantenerlo. Eso no podemos tener estar conforme de que, no, que hemos tenido 2 mundiales, que hemos tenido 3, que volvemos. No, 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 no. Eso hay que tenerlo siempre como meta de participar. Cada vez que haya una eliminatoria, estar ahí presente y cada vez que haya oportunidad de estar en un mundial, estar presente en las categorías menores, porque eso es lo que te va a ayudar a que la selección de mayores se sustente en el tiempo y sea competitiva y que siempre esté participando en torneos internacionales. Entonces, esa es la base de lo que nosotros queremos para que se sustente en el tiempo, porque tú te pones a ver, las eliminatorias son cada 4 años, ¿cierto? Y hay generaciones que van pasando año tras año. Ahorita, seguramente, esperemos que clasifiquemos al Mundial, pero después del Mundial hay 6 o 7 jugadores que ya no van a continuar. O sea, para la próxima eliminatoria, por su edad, porque no van a llegar. Entonces, claro, ya viene el trabajo de base, ya viene el trabajo de una sub 15, 17, la sub 20, y ese es el deber ser. Y yo creo que estamos por buen camino, mejorar esa competencia a nivel juveniles, más competitiva. Seguramente los partidos internacionales te van a dar ese ritmo. La federación lo está haciendo, que lo mantenga, porque lo importante es hoy día ir al mundial y después mantenerlo, porque después la ilusión va a crecer y va a ser mayor. Y no podemos hoy día participar. Estoy convencido que sí podemos llegar al mundial y después del mundial, bueno, la exigencia va a ser mayor. Entonces hay que mantener eso y creer en que sí tenemos talento aquí en Venezuela y muchos jugadores que están hoy día en otro país formándose y haciendo su carrera profesional. Perdón. Perfecto. Gracias, profe. Ahora, ahora hablando de las menores, ¿no? Pero no quiero hablar de las menores en su actualidad, sino quiero hablar de las menores con Ceferino, porque hubo un color que le tenía miedo a Ceferino a nivel de menores, tanto como jugador como técnico, que es el color verde-amarillo. Un equipo que sufría a veces, lo pudiste vencer con la sub-17 siendo DT y dejaste una marca muy importante en el fútbol venezolano, porque no, para mí no fue solamente no fue un partido aleatorio, sino que hizo algo muy grande cuando se logró ese empate contra Brasil en el Preolímpico allá en Paraguay.
O sea, le cortas ese balón, ves a Gerson, le pasas la pelota y él le filtra el balón a Enzo. Para muchos es una jugada aleatoria del fútbol, pero para nosotros significa mucho. El que entiende y el que, por ejemplo, yo tuve muchas jugadas cuando fui jugador en el Aragua, en las juveniles, hay muchas jugadas que fueron claves que las recuerdo perfecto. ¿Cómo vivió esa jugada Seferino en el instante, en caliente, y lo que significó después también esa jugada? Cuando te diste cuenta que esa jugada dejó a Brasil fuera de un preolímpico, de unas Olimpiadas prácticamente, la de Barcelona, donde hubo muchos jugadores que jugaron varias finales del Mundial y son campeones del mundo. ¿Cómo fue esa jugada para ti, Seferino? Bueno, ese partido pasó de todo, de verdad. Ese partido inolvidable, porque bueno, los paraguayos necesitaban del resultado nuestro para clasificar y era, en el papel era casi imposible que Brasil perdiera, porque tenía unas figuras como estaba Cafú, estaba Roberto Carlos, estaba Edilberto, estaba pura figura grande liga, pues por decirlo, ¿no? Y bueno, había llovido mucho ese día. Y realmente, bueno, nosotros salimos convencidos de ser un buen partido. Y bueno, relatarte esa jugada, una jugada que corto, que me barro, que, o sea, recuerdo que se la doy a Leo González, ¿no? Y se forma esa jugada que realmente fue una triangulación bonita, pues. Y finalicé en gol. Eso fue un gol soñado, ¿no? Y sufrido, porque después del gol, bueno, ya sabes lo que se venía, ¿no? Era aguantar, aguantar y bueno, pudimos hacerlo, pudimos realmente consolidarnos. Ahí nos hicimos fuerte, de verdad que todos los jugadores en ese entonces, y Víctor Pinarelli, que era el entrenador, que para descanse hoy día, de verdad que nos motivó mucho, nos ayudó mucho y bueno, pusimos ese extra, ¿no? Que si éramos capaces. También nos ayudó, ese día nos ayudó un poquito de suerte también. Bueno, el fútbol es así. Pero ¿Verdad? bueno, mire, yo de verdad que fue un partido histórico, se mantiene en la historia de resultados a nivel de lo que es la historia del fútbol, ¿no? Para mí es un orgullo y haber eliminado a Brasil en ese momento fue importante, bueno, yo salí de ahí en interiores, los paraguayos me quitaron la franela, todo, todo. Bueno, a mí solo no. Bueno, yo que en ese momento el mejor jugador del partido, ¿no? Y bueno, yo me fui para el hotel con unos chorecitos que me dieron en el camerino, porque todo me lo... Después nos regalaban, después me llegaron al hotel, la fanaticada agradecida, pues, relojes, franela, bolso, zapatos, bueno, a todo, ¿no? No solamente a mí. El agradecimiento que habíamos eliminado a Brasil y ellos se metían Claro. en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, fue algo muy bonito y bueno, quedará ahí para siempre. Y de verdad que lo recuerdo con mucho cariño y seguramente eso sirvió para muchas generaciones ese impulso, ¿no? Que mira, si podemos. Si lo hicimos en aquel momento, bueno, podemos seguir. Y bueno, y a pasar los años se han logrado situaciones que hemos ganado a Brasil. Pues, no, después me tocó ganarle en el Suramericano Sub-17 y después Correcto. me tocó en el Caracas le gané a Gremio, que no le habíamos ganado nunca a un equipo brasilero. Le ganamos aquí 2-1. Y bueno, he tenido esa dicha, he tenido esa fortuna. Bueno. Profe, justamente ya en la atmósfera Vinotinto, hablando de selección, yo quisiera preguntarle a título personal, ¿cómo lo percibió en la primera convocatoria? Esa que nunca se olvida, ese llamado, ¿cómo era el contexto de Seferino Bencomo en aquel momento, bien sea en las juveniles o en la absoluta, que también tuvo acto de presencia? Entonces, que nos pueda transmitir de manera de recapitular esta sensación, porque este episodio también llega a personas que quizás no tienen esa amplitud o conocimiento futbolístico y es bonito también aprovechar la oportunidad para transmitirles el sentimiento de lo que significa portar la franela de la selección nacional. No, mira, es un sentimiento único, representar a tu país en cualquier disciplina, de verdad que eso no tiene precio, ¿no? Es una emoción, un orgullo, es estar ahí cuando cantan tu himno, ve a tu gente, de verdad que es un compromiso y un sentimiento único, de verdad que es muy motivante. Y yo veo a los jugadores hoy día de la selección de Venezuela y sé lo que sienten porque yo lo viví y de verdad que es algo
de verdad, hermoso, bello, que no se pierda nunca. Creo que eso no se va a perder, pues, porque el que está en la selección va a luchar y es como el sentimiento más grande de estar representar a su país, no solamente en el fútbol, en cualquier otra disciplina. Para mí, la primera vez fue yo tenía 14, 15 años, un suramericano sub-16, y realmente, bueno, ese fue el impulso para yo llegar a la profesional. Y de verdad que ese día, cada vez que me convocaban, bueno, mira, yo me mataba al 100%, con las limitaciones, con lo mucho que teníamos, con lo poco con lo poco que teníamos, con lo mucho que había que darle y trabajarlo y bueno, eso es lo que hay. Y bueno, mira, a veces resultados inesperados a favor y resultados negativos que, bueno, que nos tocó vivir dolorosos, pues. Pero bueno, esa era parte del fútbol y de nuestra historia en el fútbol venezolano. Pero ser convocado a la selección, eso es una emoción y lo entiendo y de verdad que es emocionante y gratificante. Y no solamente para ti, sino para toda la familia, tus amigos, los que te quieren de verdad se van a alegrar, los que te van a apostar a ti, te van a ayudar. Y de verdad que eso es algo increíble. De verdad que yo los felicito a todos los que son jugadores que han estado en la selección y que posiblemente lo vayan a llamar en cualquier disciplina, porque ahorita hablamos de fútbol, pero que tú vayas a representar en natación a tu país, o en basquetbol, o en béisbol, eso es un orgullo grande. Profe, justamente lo voy a atajar brevemente, Jesús Cisco, para preguntarle al profe una anécdota que quiera compartir más allá de lo que ya nos dijo del preolímpico extraordinario, histórico. Para mí eso es una epopeya deportiva. Ahora quisiera saber alguna anécdota que no se conozca popularmente de Seferino Bencomo en la selección nacional y que por favor pueda compartirnos. Bueno, te voy a compartir la del Suramericano Sub-17. Yo Ok. estaba perdiendo, nos tocó Brasil, ¿no? El segundo partido. Estaba perdiendo 2-0. Eso nos atacaban por todos lados. Termina el primer tiempo perdiendo 2-0. Yo en ese momento hablo con mi asistente y yo le digo, mira, no veo bien el equipo, no está bien, son superiores a nosotros. Bueno, voy a buscar la manera de motivarlo, de que cambiarle el chip, porque realmente no quería que me goleara, porque a lo mejor el partido no era, o sea, podíamos perder ese partido, pero los demás teníamos la opción de pelearlo. Y lo que yo no quería era llegar al final en demasiadas desventajas a goles, si nos tocaba decidir con alguien al final. Entonces, bueno, lo que hice fue en el camerino apretarlos duro, pero bueno, duro, duro, duro. Pero era para que no me hicieran más goles, para que por lo menos terminara así o yo hacía otro gol. Entonces, bueno, a la final terminé ganando el partido Bueno, 3-2, ¿eh? Pero realmente fue una anécdota que no voy a olvidar porque realmente lo que yo no quería que me hicieran más goles. ok. Y estos carajos me atacaban por todos lados. ¿Sabes cómo son los brasileros? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, terminamos ganando el partido 3-2. Y bueno, cosa del fútbol. Y una anécdota que yo nunca más voy a olvidar y no me da pena decirlo, porque bueno, todos los que han Bueno, sido seleccionadores y se han enfrentado a Brasil saben que bueno, que esos carajos sí te atacan por todos lados. Entonces tienes que saber manejar situaciones en esa parte, más que todo mental hacia los jugadores, ¿no? Y bueno, mira, me salió bien. O sea, no lo apreté tan duro y que no quería que me hicieran más goles y también en buscar la manera de anotarle, pues, de hacerle daño. Y terminé ganando el partido. Esa es la verdad. Es la anécdota que en esas selecciones uno le queda. excelente, profe. De verdad que es increíble o sea, te imagino que la charla no estuvo fácil. Pues, el objetivo fue más que digno y de verdad que es muy importante eso. Ahora bien, profe, una pregunta, ya inclinándonos un poco también hacia el fútbol nacional. ¿Qué siente usted cuando lo definen como más rojo que ninguno? Cuando se dirigen hacia ustedes de esa manera. Bueno, pues porque para mí, primero que es un orgullo, ¿ok? Porque yo tuve una identidad muy clara y fue donde me formé, me proyecté, me estabilicé económicamente. Todo lo que tengo todo lo que tengo en mi vida futbolística se lo debo al Caracas por los años que estuve. Y creo que es merecido cuando este es más rojo que cualquier otro.
Hay muchos de mis generaciones que también jugaron muchos partidos y tuvieron muchos años en el Caracas, pero te hablo de mí hoy día porque realmente estar tantos años en un equipo rojo y en una institución como el Caracas no era fácil porque año tras año venían jugadores muy buenos, porque era el equipo donde todos los jugadores de Venezuela y el extranjero querían llegar. Entonces, había que mantenerse, había que apretar, había que matarse partido tras partido, con dos laterales tan buenos como tú o mejores, porque te llegaba un importado y bueno, esa era la competencia y durar tantos años no fue fácil, porque bueno, pasé lesiones en mi carrera, lesiones de rodillas, lesiones de hombro y me mantuve durante todos esos años. Deportivamente me fue muy bien y cuando no me fue tan bien, la directiva también me apoyó, el presidente me apoyó, porque bueno, había una identidad del Caracas hacia mi persona de hace muchos años. Y realmente yo le agradezco bastante al presidente Guillermo Valentinelli y después la continuidad que tuvo el presidente Philip, que era su hijo, que es su hijo, en todos los años que yo me mantuve en el Caracas. No, eso es una cosa que yo de verdad, profe, yo se lo admiro muchísimo. Eh, y lo digo mucho de una forma personal también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo crecí siendo hincha del Manchester, un equipo que ni siquiera es de Venezuela, y fue porque fue una época donde ni siquiera pasaban fútbol a veces nacional en la televisión. Y este fue parte de esa generación que hizo que se levantara el fútbol, que se diera a ver y que se mostrara un poquito más. Yo aprendí de fútbol y de fútbol nacional cuando llegué con 16 años al Aragua. Antes no tenía ni idea. Y y yo siempre fui muy fiel a, yo siempre he dicho, mi mamá, esto lo dice mi mamá, y voy a aprovechar la anécdota, te pongo aquí, que el equipo, uno es más fiel al equipo de fútbol que a veces a los propios padres. Yo digo, ¿cómo así? Y me dice, claro, porque el equipo de fútbol lo elige uno. Los padres no los elegiste, el equipo lo elegiste tú. Y por eso esa fidelidad es más propia, es más adoptada. Uno aprende a creer a los padres, uno aprende a querer a la madre, a amarla, pero uno elige amar un club. Y eso es algo que se ha perdido a veces en el fútbol actual. Y, y por eso siempre me ha gustado saber mucho de su carrera. Y me gustaría pensar, de aquí en adelante, ¿cuáles son esos proyectos que tiene pensado? Volver quizás a la parte del fútbol más organizado, levantar la academia y llevar la Copa Libertadores de aquí a unos 10 15 años, quién sabe. Eh, ¿Cómo está hoy plantado Seferino y cómo se ve en un futuro próximo? Mira, estoy muy centrado en que hoy día, por lo menos ya la academia está bien. O sea, le falta crecer, le falta terminar sus estructuras, pero hoy día considero con la gente que tengo, que trabaja conmigo, muy capaz que el día que yo no esté, van a continuar ese trabajo, ¿verdad? Y van a ser de una academia muy grande. Yo sueño con eso y sueño de verdad estar siempre al lado de ese crecimiento y de ayudarlo. Pero también a futuro ya me gustaría en cualquier momento, seguramente voy a regresar a dirigir, sea equipo profesional o sea selección de Venezuela, si se me presta la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ya sí lo evaluaría. Pero bueno, sigo en eso, sigo trabajando, sigo motivado con mi institución, sigo creciendo y mientras, bueno, pueda estar el tiempo, se lo voy a dedicar con mucho cariño, mucho amor y mucho profesionalismo. El día que me toque por decisiones propias dirigir a un equipo profesional o irme a otro país a dirigir o tener la oportunidad de dirigir una selección en mi país, seguramente a lo mejor lo voy a hacer, posiblemente. Amén, esperemos que Esperamos así que sea, sí. profe. Ya entramos ahorita en la etapa cumbre de la charla, vamos a hacer la última ronda, muchachos. Yo le quería preguntar, profe, que algo que me llama la atención en su hoja de vida y recorrido, veo que ha respetado los procesos. Es decir, Sefrino ven cómo se retira siendo un emblema del Caracas y no fue que automáticamente al terminar un curso ya estaba en una primera categoría en cualquier otro equipo, sino que hizo las bases formativas, respetó el desarrollo, aprendió, como usted lo ha comentado, ha formado parte de su carácter y su comportamiento dentro y fuera de la cancha, seguir evolucionando. Y quiero que me diga, por favor, por qué
respetó el proceso, y a veces vemos una vertiente en el fútbol actual en donde una persona fue ícono de un club, hace su proceso de estudio y ya es director técnico de la primera plantilla, ni siquiera como asistente. Entonces no respetan los procesos y luego esta gestión no termina de la mejor manera posible. Existirán casos atípicos, pero lo regular es que cuando se da el salto en un trampolín de un extremo al otro, las cosas no terminan bien. Y usted es un ejemplo de constancia, y quiero saber si fue el profe Hernández quien influyó, quien le dijo que respetara los procesos, usted mismo que descubrió que era el mejor camino y la mejor vía. Eh, Me ayudaron muchísimo estos profesores. De verdad que una vez que yo me retiro, me lo pensé, me lo propuse y yo decidí hacerlo, que era el deber ser. Yo creo que es el deber ser, pasar por todas las categorías. Aunque no es fácil, porque cuando ya tú eres un jugador profesional, tienes un camerino ganado, sí, es verdad, pero desconoces muchísimas otras cosas, que por eso en el tiempo muchos fracasan o muchos realmente no llegan. ¿Por qué? Porque, bueno, no vivieron la formación como se debe hacer. Algunos, bueno, tienen la oportunidad y triunfan, como lo dices tú, y llegan, pero esos son muy pocos. Aparte que la carrera, cuando tú decides ser un entrenador o ser un formador, esa carrera es por muchos años. O sea, no es como la del jugador, que la del jugador, bueno, si tienes suerte son 14, 15 años, 16 o 18, por ahí, depende si no tienes lesiones. Pero la del entrenador no, la del entrenador puede dirigir 20, 30 años, hasta los 70 años, 72. Depende cómo te sientas físicamente o tu salud lo permita. Entonces, ¿qué es lo ideal? Formarse y empezar a dirigir de los pequeñitos. Yo dirigía con potica, pequeñito. Ah, me costó, sí me costó porque yo no, realmente yo no lo asumía como tal, porque yo decía, yo jugué profesional tantos años, ahora está con unos niñitos, o sea, y sé que lo piensan de esa manera. Entonces, por eso es que muchos cuando se retiran quieren ir directamente a dirigir. Y en muchos casos eso es lo peor que pueden hacer. Esa es mi opinión. Le respeto las otras opiniones que piensan diferente a mí. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que formarse, pasar por todas las categorías para llegar al primer equipo. También entiendo que a lo mejor hay muchos formadores que no hacen ese recorrido porque realmente te voy a ser sincero. La parte económica en la formación en Venezuela es muy mal pagada. También. Entonces, claro, la mayoría de jugadores profesionales que se retiran con un sueldo más o menos aceptable para vivir, de ganar un monto de, ponte hoy día, de 100 bolívares, y el día de mañana, cuando te retiras, vas a ganar como formador 10 bolívares, tú dices, no, yo no puedo, ¿cómo mantengo yo a mi familia? ¿Cómo yo hago aquí si yo como jugador ganaba tanto? Entonces, esas partes hay que entenderlas. ¿Eh? Pero para mí, en mi opinión, el deber ser es ese. Yo, por lo que yo tuve la suerte de estar en un equipo grande, un equipo que nunca me dejaron de pagar, que siempre tuve la plata 15 y último, que yo podía contar con el dinero, sea mucho, sea poco, pero yo podía contar. La realidad de otros equipos no era la misma. Y hoy día no es la misma de algún otro equipo en Venezuela. Eso siempre ha funcionado aquí así. Entonces, a veces yo no los critico porque hay muchos que quieren, mira, yo me retiré con un monto y si yo no gano ese monto, yo no puedo mantener a mi familia o mi estatus, X, lo que sea. Entonces, bueno, yo no los critico y los entiendo, pero el deber ser es formarse desde abajo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como me tocó a mí, llegué al primer equipo, pero del primer equipo después fui a dirigir a la sub-15 y muchos me criticaron. Coño, ¿cómo de haber sido el entrenador del mejor equipo de Venezuela, Libertadores, y ahora va a una sub-15 con... A mí hubo un presidente que me dijo, tú vas a dirigir esos carajitos, tú estás para otro nivel. Pero es que no eran los carajitos, era la selección de Venezuela, era porque yo tenía otra proyección, es porque yo tenía otra visión que no lo entendían otras personas. Entonces, claro, si yo no me hubiera preparado, me hubiera pegado muchísimo en esa categoría sub-15 porque yo no iba a saber cómo trabajarlo, porque bueno, si yo nunca pasé por aquí, ¿cómo yo voy ahora qué hago?
Entonces, eso me ayudó muchísimo de haber dirigido el primer equipo y volví otra vez a la sub-15 y después volví a la 17 y el día de mañana vuelvo a la 14 y sé cómo manejarlo y el día de mañana me toca dirigir a los sub-10 y sé cómo manejarlo y el día de mañana vuelvo al profesional y sé cómo manejarlo porque pasé por todas las etapas. Ese es el deber ser. Yo los invito, pero no los critico tampoco a quienes no lo hayan hecho, tampoco los critico por lo que te estoy diciendo, porque realmente, por lo menos en el fútbol venezolano, son muy mal pagados. El tema Son muy contexto, mal. profe. Sí. ¿Ah? El tema contexto también influye muchísimo. Exacto. Entonces, bueno, esperemos que eso mejore, porque si tenemos buenos formadores, vamos a tener buenos jugadores. Y van a llegar al primer equipo con un error lo menos posible de todo lo que se viene trabajando en lo que es formación. Tú no, el entrenador del primer equipo no va a perder tiempo corrigiendo a un niño, a un jugador que está llegando joven. Mira, recesión y pase, cabeceo, perfil. No, porque ya viene trabajado con unos grandes formadores. Y el margen de error cuando llega el primer equipo va a ser mínimo, mínimo. Ese es el deber ser en Venezuela y en todos los países del mundo. La parte de situación país en cualquier, te hablo de Venezuela, pues sí, venezolano, pero eso pasa la situación país en otros lados también es así. Entonces, esperemos que nosotros mejoremos mucho en todo y que nuestros formadores le motive ir abajo, que tengan un sueldo digno para ellos vivir bien y que su familia viva bien. Y ahí vamos a tener muchos formadores importantes, buenos, que van a empezar a hacer de las sub-8 y hacer su carrera completa porque dice, no, yo voy a trabajar aquí porque aparte con lo que yo gano voy a estar bien y yo voy a seguir creciendo. Pero hay muchos que no es la realidad. Esa es la verdad. Excelente, profe. No, la verdad que sí. En la vida del futbolista, muy bien usted lo sabe, tanto a nivel de futbolista, del que está en el campo, tanto en la raya, del mundo del fútbol como tal, genera mucho sacrificio. Es bastante sacrificio. Es una vida que es muy linda, pero también es complicada. ¿Qué mensaje le daría hoy a los jóvenes jugadores de cómo equilibrar su carrera y su vida personal para lograr tener éxito dentro de este mundo futbolístico? Y realmente hoy día es más complicado porque, bueno, la situación redes, situación del entorno donde viven, lo que ha evolucionado, no solamente el fútbol, sino la vida, hay muchísima más distracción, ¿no? Considero yo. Yo creo que el jugador que quiera consolidarse, vivir de su carrera, tiene que tener mucha disciplina, tiene que tener mucha perseverancia, luchar por su sueño y olvidarse de muchas cosas que no pueden hacer, que no pueden hacer como un atleta de alta competencia. Eso de tener reuniones, a veces hay que sacrificar familia, no puede ir a reuniones, no puede ir a fiestas, no tiene fines de semana, no tienes vacaciones, no puedes planificar ningún tipo de otra actividad que no sea el fútbol, porque tú decidiste ser futbolista y tú decidiste vivir de esto. Entonces tienes que apretar los dientes y tienes que saber que si tú quieres llegar al profesional y mantenerte muchos años a un nivel y quieres vivir de eso y quieres consolidar a tu familia económicamente por muchos años, bueno, tienes que sacrificarte. Y hoy día tienes muchísimas opciones, entonces que lo hagan, ese es mi consejo. Hay muchas más opciones hoy día para los venezolanos en salir y están en buenos equipos donde ellos puedan asegurar su vida que hace muchos años atrás. Entonces, es una motivación extra. Pero esa motivación que tienen ellos tiene que ir al lado de la perseverancia, de la disciplina, del sacrificio, del querer llegar y el querer mantenerse, porque no solamente es llegar, es que no es que llegaste, hay que mantenerlo por años y ser muy fuerte de mente, porque ojalá nunca pase por decisiones de lesiones, de entrenadores que a lo mejor no te toman en cuenta, que no juegas casi, que estás en el banco. A todo ese tipo de circunstancias tienes que apretar los dientes y si tú quieres vivir de eso, tienes que seguir adelante. ¿Cuántas veces yo tuve lesiones
y cuántas veces estuve en el banco y cuántas veces no estuve convocado y tenía que trabajar. ¿Sabes qué es difícil? Y he entrenado y he entrenado lunes tras lunes sin ser convocado. Pierde la motivación por completo. Entonces, y entender que es tu trabajo y entender que va a haber una oportunidad y que y cuando tengas la oportunidad, bueno, aquí ahora no me saca nadie. Entonces, tienen que vivir todos esos episodios, porque no es solamente llegar al fútbol y ser titular y jugar y ser la estrella, ¿no? Porque en algún momento no vas a ser la estrella, en algún momento vas a ir en el banco, a lo mejor en algún momento vas a estar lesionado. Y en ese proceso de lesión, a lo mejor otro jugador te come tu puesto y tienes que esperar. Y hay muchas circunstancias. Entonces, mi consejo es perseverancia, constancia, disciplina y siempre luchar contra las adversidades. Sí mismo. Gracias, profe. Es una cosa que ahí, nada, yo a veces pienso para cerrar aquí, voy a hacer una preguntita que, o sea, realmente su carrera, tanto como dentro de las canchas como en el banquillo, yo las considero que es muy inspiradora y también es ejemplo de lo que es lealtad a la dedicación, al trabajo duro y a unos colores también, que no todo el mundo puede tener esas tres aristas dentro de nuestras skills. Sin embargo, voy a hacer una pregunta aquí, no quiero que me digan nombres, no quiero que me digan nada, quiero que me digas un número. ¿Cuántas veces se acercaron a ti para decirte, vente con nosotros, estamos enamorados, como eres en la cancha, vente a jugar con nosotros? Y tú le dijiste, no, yo estoy enamorado aquí, yo me voy de Caracas. ¿Cuántas veces llegaron a ti a decirte, vente, cámbiate esos colores, te vamos a mostrar esto? Sí, no, muchísimas veces. Fíjate, una vez llegaron y me compraron los pasajes y todo, no te voy a decir el equipo. Ah, Me compraron No los hace falta. pasajes y me los mandaron a mi casa. Aquí tienes todo y me mandaron en ese momento, en esos años, usaba mucho una chequera, la Claro, chequera, un cheque en blanco, ponle el monto y te vienes con nosotros. Mira que yo lo pensé, me quedé entre la duda con mi familia, pues yo era un jugador joven, era chamo, yo tenía que compartir ese momento y mis ideas y todo lo que pasaba con mi papá. A la final, yo mismo, mi papá me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, papá, yo me quiero quedar aquí, no me quiero ir. No importa, yo gano la mitad aquí, pero con esa mitad yo estoy feliz. Y tú vienes el equipo que yo siempre he querido estar. Y bueno, pero mucho equipo, claro, claro, mucho equipo. profe, nos toca agradecerle, ha sido una conversación muy amena. Realmente desde que hicimos el primer enlace vi mucha humildad de su parte, humanidad, cercanía, y le quiero agradecer en todo momento porque nos ha respondido las preguntas. Ha estado allí dándonos detalles, anécdotas, aprendizajes, reflexión. Ha incentivado a toda la generación a que se prepare y evolucione. Y le agradecemos de todo corazón en nombre de Cancha Vinotinto porque usted aporta a la evolución del fútbol venezolano y esperemos verlo pronto en los banquillos. Queremos decirle que esta es su casa y que ojalá podamos tener una próxima oportunidad, porque la hemos pasado de una forma fenomenal. Bueno, no, vale, muchísimas gracias a usted, de verdad que fue una conversación muy agradable, y de verdad me sentí muy bien, sus preguntas, las respuestas, bueno, espero que estuvieran acorde a lo que querían, y de verdad contento, por aquí, cuando ustedes necesiten, bueno, aquí me van a tener, y siempre apostando a que el fútbol crezca, y bueno, personas como ustedes lo hacen crecer también, eso es importante, esas entrevistas que me hacen hoy día a mí y más adelante a otras personas y a otros. Eso hace crecer al fútbol. Eso es proyectar, eso es formar, eso es importante y por eso yo también los felicito de esa parte a ustedes. Gracias, gracias, profe. Nos profe. vemos próximamente. Imagínense que estamos regados por el continente. Hans está en Brasil, en Sao Paulo. Cisco está en Madeira, ya que es medianoche en Portugal. Yo estoy en Canadá. Imagínense el impacto que usted tiene en el fútbol venezolano, que nosotros nos hemos dado la tarea de contactarlo. Y por supuesto, a usted y a todos nuestros invitados para que sigan sumando en esta ola, porque el fútbol venezolano está primero para nosotros. Vale, no, de verdad que muy contento y de verdad que los felicito. Y todo lo que yo pueda aportar y el día que quieran volver a hacer una entrevista conmigo, bueno, con mucho gusto y así les enseño las instalaciones hoy día como están las del Katia y hablamos de todo lo que ustedes quieran del fútbol.
Así que muchas gracias de verdad. Claro que sí, profe. Maravilloso. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Dale. Mucho Fuerte éxito. Un abrazo. abrazo grande. Se cuidan. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchachos, una conversación de lujo, reflexiva. De verdad que estoy muy, muy, muy contento, agradado. Creo que la dinámica fue extraordinaria. Una persona súper cercana, el profe Ceferino Bencomo. Yo venía hablando con él en privado un poco y es una persona que desde el primer momento me demostró las ganas de estar en cancha Vinotinto. Quizás no estar ahorita en el radar a nivel de banquillos, pero sí está aportando muchísimo más que cualquier persona que está en un equipo de primera como entrenador, y él desde el punto de vista gerencial, trabajando con la infraestructura del Katia FC, como él lo mencionó, ha venido aquí a la cancha, hemos hecho paredes, buenas combinaciones y se logró el objetivo, muchachos. Episodio número 10 de Cancha Vinotinto. Jesús Sico, conclusiones, por favor. La verdad que tuvimos la oportunidad de darnos un excelente episodio el día de hoy. Espero que este episodio logre tanto informar a las personas que consumen este tipo de contenido y que vean en lo que con esfuerzo, dedicación, disciplina se pueden lograr muchas cosas dentro del mundo del fútbol y en la vida en general. Claro que sí. Christian Hans, hace días debutaste con el profe Richard allí en una previa, pero ahorita fue la formalidad, hermano. La número 10, te esperamos, te hiciste rogar, pero pudiste estar aquí ya en nuestro formato de episodio. Y qué manera de hacerlo con el profe Ceferino Bencomo. No, excelente. Excelente ya. En la primera que estuve calentando, preparándome, ya estamos más activos y la idea es seguir en esa. Y en una gran instancia, la verdad, el profe Ceferino es una persona que ejemplifica desde las sombras lo que es el futbolista venezolano y el sacrificio que ha hecho por crecer. Y no solamente durante su etapa profesional, sino también después de ello, lo que sigue aportando, lo que nos sigue dando. Agradezco muchísimo al profe Ceferino por todo lo que ha hecho. Recuerdo pocas anécdotas que yo pude tener de él de cuando yo estaba pequeño, de aquellos juegos. Me acuerdo en la final contra el Táchira, que estaba casi que huyendo porque él quería que era campeón y le quería caer encima. O una vez que me lo pude conseguir, siendo yo parte de la selección, no sé si era sub-11, sub-13 de Aragua, y nos encontramos a toda la delegación del Caracas Fútbol Club en el mismo lugar comiendo, y tú lo veías y se veía, yo sin conocer realmente. Y si te digo un solo nombre, yo me acuerdo como jugador, el Pájaro Vera en ese instante, fue el que reconocí, pero él ya te mostraba un aura, como es la nueva palabra, la palabra trending, el aura. Él mostraba un aura ya de jugador profesional y te inspiraba a ello. Y nada, un nuevo capítulo, el número 10, maravilloso. Seguimos adelante, así como dicen algunos, dale like, suscríbete y que va a venir contenido de mucha calidad y bastante potencial, del rico, del bueno y el que vale la pena ser compartido, porque de nada vale el conocimiento si no tenemos la capacidad de compartirlo al resto. Ahí es donde crece el ser humano y es donde trasciende. Así que, es, señores. Muchas gracias. Tal cual. Así es, señores. Vamos a bajar el telón. Hay que agradecerle a todo el equipo de Cancha Vinotinto. Ya esto es como una agenda publicitaria, muchachos. César Gorrín en Chile, Rafael Martín en Michigan, Reinaldo Díaz en Medellín, Apito, Carlos Ochoa, el famoso Apito, también en Madrid, José Duarte en Madrid, ya lo escucharon, Jesús Sico en Madeira, Christian Hans en São Paulo, Brasil, y este humilde servidor, Omar Ron Cabrera en Quebec, Canadá, el Polo Norte. Les damos las gracias por este episodio número 10. Por favor, únase al equipo de Cancha Vinotinto. Comente, comparta, suscríbase. No es por monetizar, es por dar a conocer el fútbol nacional. Salió en rima y no fue forzado. Muchas gracias y un fuerte abrazo de gol. Hasta luego. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.